Septiembre de 2025 y nos unimos al festejo de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNAM porque la licenciatura en genética cumple 50 años. Fuimos a charlar con Cristina Pastori, una de sus pioneras, una de las primeras egresadas que hizo de la citogenética su forma de vida. Le encanta mirar cromosomas en el microscopio, la llegaron a apodar la reina del microscopio por este motivo, crió a sus hijos entre tubos de ensayo y siempre contaba que cada célula es una obra de arte. Sin dudas que su obra de vida también lo es. Cristina, vamos a comenzar con un poco de tu historia. ¿Cómo te enterás de que en Posadas, cuando casi que no había universidad todavía, había una carrera que era rara y era única, como era la licenciatura en genética? ¿Cómo supiste de eso? Mira, Miguel, yo me fui cuando terminé la escuela secundaria en 1974 a inscribirme a la Universidad Nacional del Nordeste para estudiar odontología. Me fui a principios de año a vivir a la casa de mi abuelo en Resistencia. Estuve un mes, asistí a 1 o 2 clases de biofísica en odontología y me volví a visitar a mi familia. Y en ese interín en que vengo, se publica en el diario El Territorio la creación de la carrera licenciatura en genética. Entonces, leyendo eso, yo digo, pero esto es lo que a mí me gusta. Y por las materias que se mencionaban en ese artículo, y un señor amigo de mi padre, un bioquímico, el doctor Carlos Insaurralde, me dijo: Cristina, ¿a vos te gusta eso? Sí, estudiá esa carrera porque es la carrera del futuro, me dijo. Imagínate eso en 1975. Entonces la carrera se creó en marzo de 1975 y las primeras clases comenzaron a dictarse en el mes de mayo. Entonces a mí me dio el tiempo como para inscribirme. Y ya no volví a la casa de mi abuelo y comencé la carrera de genética. Y la carrera de genética tuvo su primer clase en lo que actualmente es el aula del posgrado de antropología social en Tucumán y Rivadavia. Allí nos encontramos 60 estudiantes en nuestra primer clase con el profesor Beltrami, que nos habló de la carrera. Y teníamos seguidamente, luego de esa presentación de la carrera, la clase de anatomía y morfología vegetal con la señora Julia Aquino de Crisel. Entonces, bueno, yo tengo muy presente eso, ¿no? Ese espacio, donde después volví a hacer cursos de posgrado, de antropología en salud, ya con otros intereses, pero bueno, esa historia me moviliza mucho porque tengo muy presente los primeros momentos de la carrera, ¿no? Yo he hablado a lo largo de los años con muchos de tus compañeros y todos coinciden en un dato. Esos primeros años fueron de construcción conjunta. Es decir, primero, segundo, tercer año era casi toda una misma cosa. Luego, profesores, alumnos buscando soluciones a problemas que estaban apareciendo porque era una carrera en formación. Sí, fue así realmente porque a medida que se avanzaba, bueno, aparecían algunos contenidos que no figuraban en el plan que estaba planteado y se incorporaban. Por ejemplo, la materia estadística. Entonces, nosotros, que éramos de la primer cohorte, también cursábamos las materias con mucha energía y aprovechando lo más posible todas esas posibilidades que se nos iban presentando, ¿no? Uh-huh. Y sí, alumnos y profesores trabajando a la par para construir esa carrera que, bueno, una amiga de la escuela secundaria con la que todavía me sigo encontrando me dice, ella no sabía ni para qué servía la genética, pero se dedicó a estudiar eso. Y yo pensaba, pero ¿y qué va a hacer en el futuro? Y bueno, hice un montón de cosas, claro. Sigo haciendo. Claro. Vamos a otra cosa que también me parece que es muy interesante y tiene que ver con los que vieron esto, digamos. Vos mencionaste recién a Beltrami, pero no fue el único. Sí, no. Él se fue en un momento en que fue cesanteado aquí en la provincia
se fue con una beca a Perú, y allí conoció al profesor Osvaldo Frota Pessoa. Entonces él le invita a que se vaya a Brasil, se fue a San Pablo y a trabajar en genética. Y él le decía al Mario, tenemos que crear una carrera de genética, hay que enseñar genética en la universidad porque es importante, etcétera, ¿no? Y entonces él, cuando se vuelve a Misiones, viene con esa idea. Y en ese momento, en el año 1974, entre 1973 y 75, la idea a nivel nacional desde el Ministerio de Educación era crear carreras no convencionales. Y entonces genética fue una opción no convencional, y es así que el doctor Justo Lozano, que era que vino como interventor a nuestra universidad, atendió esta propuesta del profesor Beltrami, que se fue con su proyecto a Corrientes y fue bien recibido, y bueno, se terminó creando la carrera. Además, mencionaste años, ¿no? 74, 73, 75. Para los que tenemos alguna edad o leímos algo de historia, años muy complicados, sí, políticamente muy convulsionados. Sí, decía que además había que ponerle mucha energía a un proyecto así. Sí. Y bueno, pero nosotros acá cursamos 75, 76, yo me recibí en 1980, entonces eran años turbulentos, pero como que en nuestro medio no estaba esa cuestión política tan fuerte, ¿no? Donde nosotros estábamos con la cabeza metida en la carrera de genética. Y nuestro profesor, el de Raigambre Radical, trabajó a la par nuestra, y bueno, como que esa parte tan turbulenta, tan trágica, no fue tan fuerte en nuestra carrera. Es decir, yo recuerdo que cuando la carrera se inicia, comienza a dictarse en lo que era el Instituto Superior del Profesorado de la provincia. Y entonces en otras carreras sí, estudiantes que estaban militando, sí, tenían problemas, algunos fueron detenidos, secuestrados, etcétera, ¿no? Eso sí era parte del momento, pero en lo que hace a la carrera de genética, nosotros no estábamos con esos conflictos, ¿no? tan apremiados, ¿no? Vos hablabas recién de un compañero, si me permitís, un compañero que ya no está, que era militante de izquierda, pero que bueno, trabajaba como maestro y qué sé yo, tuvo una vez recibido, ¿no? Para darle trabajo, etcétera, no fue tan sencillo, ¿no? Claro. Eso sí yo recuerdo. Estoy hablando de Miguel Ángel Triay, nuestro compañero, que él con 35 años, siendo maestro, comenzó a estudiar la carrera de genética, y nosotros lo seguíamos porque nos juntábamos, hicimos un grupo muy, muy interesante, todos los de la camada de la primera cohorte, la segunda e inclusive la tercera, ¿no? Éramos como un núcleo que se movía conjuntamente para todo, o sea, para organizar las cátedras, para organizarnos para ir a los congresos de genética, donde si querés hablamos un ratito de eso, porque también ahí la Sociedad Argentina de Genética cumplió un papel muy importante en nuestra carrera. Claro. Yo te decía, vos hablaste hoy de un diálogo entre Beltrami y un docente brasileño que de algún modo le inocula esta idea. ¿En ese momento había alguna carrera de licenciatura en genética en Argentina, en Brasil, en América del Sur? No había. No. Por eso la creación de nuestra carrera fue como una carrera de licenciatura en genética. No puede ser, y es como que tuvimos muchas trabas a nivel nacional y también a nivel local, dentro de la misma universidad, porque cómo íbamos a teniendo el profesorado en biología, del que también formó parte en su creación el profesor Beltrami, era como que, ¿cómo van a hacer? ¿Por qué no siguen biología y después que hagan genética si les interesa, pero no una carrera
de formación en genética. Y a la distancia, yo digo, pero qué visionario, tanto él como el doctor Frota Pessoa, porque genética es una de las disciplinas transversales en la formación de los profesionales, ¿no? Uh-huh. Así como la filosofía. Uh-huh. Yo creo que filosofía es otra disciplina que necesitamos incorporar en la formación de los profesionales, porque bueno, es importante esa mirada crítica y claro, cuando haces filosofía o cuando lees sobre filosofía, te comenzás a preguntar y a cuestionar unas cuantas cosas, entre ellas que tienen que ver con genética también, ¿no? Claro. Pero, y empezás a pensar con otros también. Sí, exactamente. Y eso es lo que actualmente hago. Vos decías, Cristina, recién, la importancia de los congresos de genética. Uno puede decir, sí, bueno, no había licenciatura en genética, pero había congresos de genética y había una sociedad argentina de genética. Sí. ¿Qué peso tiene eso? Bueno, en el año 1976 el profesor Beltrami viajó a Ushuaia a un congreso de genética y él ahí presentó la carrera. Entonces, claro, era como la mirada de investigadores que pensaban a favor y otros en contra. ¿Cómo íbamos a tener una carrera de genética en la provincia de Misiones en una universidad nuevita? Presentado en Ushuaia, además. Presentado allá en el sur. Claro. Entonces ahí se tomó la decisión de que el próximo Congreso Argentino de Genética se hiciera en Posadas, en 1977. Entonces nosotros, estudiantes, junto con nuestros profesores, organizamos ese congreso, colaboramos, salíamos a buscar sponsor, a contar sobre lo que teníamos que hacer. El Colegio de Médicos nos prestó su sede para organizar gran parte de las actividades y lo que era la Facultad de Ingeniería Química también. Así es que nosotros, siendo estudiantes, nos movimos tratando de armar todo lo que conlleva la organización de un congreso de genética, ¿no? Y allí, en el desarrollo de esa actividad, yo recuerdo muy bien en la Casa Paraguaya, en la cena de clausura, el doctor Néstor Bianchi le dio el total apoyo al profesor Beltrami para que la carrera de genética se afiance. Junto con él, también recuerdo al doctor Eduardo Castilla, que fue un investigador que permitió el desarrollo de la genética humana en nuestro país, pero que se tuvo que ir del país y recaló en Brasil, donde él organizó un grupo, un programa de investigación que se denomina ECLAM, que es el Estudio Colaborativo Latinoamericano de Malformaciones Congénitas, que es el día de hoy, que todavía continúa en toda Latinoamérica. Entonces, estas personas fueron las que nos dieron el apoyo. Y, bueno, otros investigadores, tal vez más cautos o no sé, no querían saber nada. Pero bueno, nosotros fuimos adelante, avanzando. La carrera sufrió mucho. Yo me fui a hacer mi trabajo de tesis a la ciudad de La Plata, al Instituto Multidisciplinario de Biología Celular, al INVICE. Y allí nos recibieron el doctor Bianchi, su esposa, y el ingeniero Fernando Dulut, que fue mi director de tesis, ¿no? Entonces, ¿qué sabíamos nosotros como estudiantes cuando estábamos llegando a los últimos años? Que íbamos a tener que hacer nuestro trabajo de tesis en un lugar que no era la provincia de Misiones, no era en ese momento el Instituto Superior del Profesorado donde nosotros teníamos nuestras clases, sino que nos teníamos que ir. Y entonces eso yo lo tenía muy, muy claro. Cuando llegó el final de 1979, yo me fui a La Plata. Antes de rendir las últimas materias, no me fui sola, fuimos con otras dos compañeras, María Lourdes Gir, de Kunkel, la profesora de biología, y Nelly Isabel Torresani. Entonces fuimos, recorrimos el instituto, ellas recorrieron también la facultad de veterinaria y tomaron la decisión de ir Lourdes a la facultad de veterinaria, y yo decidí quedarme en el INVICE a trabajar en genética toxicológica. Entonces yo ya sabía que eso iba a ser.
siempre me gustaron los cromosomas. Ujú. Observar a través del microscopio cromosomas era para mí el mayor placer. Y cuando estábamos estudiando acá, nosotros teníamos acceso a los laboratorios, porque el profesor Beltrami también estimulaba que podamos ir preparándonos en actividades que tenían que ver con nuestro futuro trabajo, nuestra futura actividad. Así es que cuando me voy a La Plata, yo era muy feliz. Me fui a trabajar en una línea de trabajo que ya estaba establecida, y un experimento que se había ya realizado, me tocó a mí hacer el análisis de toda la información que se había logrado a través de esos experimentos. Preparaciones cromosómicas y observar a través del microscopio. Así es que yo llegué en marzo de 1980 a ese laboratorio, y en julio de ese mismo año terminé mi trabajo de tesis y me vine a recibir. ¿Por qué la premio? Porque tenía acordada una beca de CONICET. Claro. Entonces, si no estaba graduada, no iba a poder usufructuar esa beca. Entonces me dieron plazo. Así es que yo prácticamente vivía en el laboratorio trabajando y disfrutando de eso, que para mí era el mayor placer, ¿no? Escribí la tesis. Fernando y mis compañeros de trabajo, bueno, me ayudaron muchísimo. A quien yo recuerdo mucho es a Ana Ofelia Olivero, una compañera de laboratorio que también era becaria ya. Ella estaba en el segundo año de beca y yo en el primero. Huberto Fonguratze, que era un estudiante de veterinaria, que también, bueno, fueron mis compañeros y los que me permitieron finalizar con el trabajo y venir a presentar acá. Cuando traigo la tesis, fueron el profesor Beltrami, el doctor Ángel Eugenio D'Annunzio y el profesor Blas Roa, los miembros del jurado, ¿no? Defendí mi tesis y me volví a La Plata. Mira vos. Así. Cristina, ¿y tus temas a partir de eso que me estás contando, esta tesis, los temas a los que le has dedicado tu trabajo como investigadora, siempre han girado en torno de este objetivo, este primer objeto, o fuiste también mudando algunas cosas? Fui mudando de modelos biológicos y también ya no tanto dedicándome a la genética toxicológica. Porque pasaron los años de beca y yo no había hecho el doctorado. Entonces para poder ingresar a la carrera del investigador tenía que estar doctorada y no estaba. Y había nacido mi hija Amanda en 1985, yo ya no tenía beca, mi ex esposo estaba terminando de estudiar, tampoco terminó, nos volvimos a vivir a Posadas. Entonces yo ahí tuve un impasse importante, pero necesario, que me hizo ver que tenía que trabajar. Y mi madre me decía: Cristina, vos estudiaste genética, de eso tenés que trabajar. Yo te voy a ayudar con tu hija, porque no me podía desprender de mi hija. Eso, la maternidad me pegó fuerte. Claro. Y entonces se dio la oportunidad de un concurso en la Cátedra de Biología General, un cargo de jefe de trabajos prácticos. Así es que yo, leyendo el diario, me presenté a ese concurso, fui seleccionada y comencé a trabajar en la Cátedra de Biología General, junto con María Lourdes Gir, con Aida Tricio, con Graciela Camarero. De ahí donde vos estás sentada ahora. Aquí, así. Aida, sí. Ay, qué bueno, sí. Bueno, así que trabajamos un tiempo importante, hasta desde 1986, que fue cuando concursé. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo, Manuel. Hasta 1994 trabajé en la Cátedra de Biología General. Pero en 1988 se dio la posibilidad de un concurso de dedicación exclusiva, también un cargo de jefe de trabajos prácticos en la materia planeamiento del trabajo científico, que eso a mí me interesaba, y con carga a citogenética general. Entonces allí comenzamos a trabajar juntos con Alberto Fenocchio, un amigo de toda la vida. Fuimos compañeros de la escuela secundaria, así es que yo estaba más que feliz de poder trabajar con alguien con quien tenía mucha empatía, y bueno, así es que trabajamos como 30 años juntos. Y entonces
Claro, cuando tuve la dedicación exclusiva, se dio la posibilidad de hacer investigación. En 1994 se dio el programa de incentivos a la investigación para los docentes, pero previamente con Alberto ya teníamos proyectos de investigación en curso y entonces, bueno, en cierta ocasión y durante un periodo relativamente corto, trabajé con Claudio Vidó en citogenética de ortópteros. Intentamos hacer algo de genética toxicológica con cromosomas de ortópteros, pero eso no prosperó mucho. Pero sí aprendí un montón sobre divisiones celulares, sobre los cromosomas de los ortópteros, que son un modelo para educar excelente, además de para investigar y responder preguntas, ¿no? Y como yo ya estaba también abocada a la docencia, todo lo que aprendía con la investigación volcaba en la docencia. Me preparé en citogenética vegetal haciendo cursos en Corrientes, me iba a prepararme y entonces eso también contribuía a que pudiera trabajar en las clases con los estudiantes que tenían también interés no solamente en los modelos animales. Y finalmente con Alberto Fenocchio trabajé en citogenética de peces. Claro. Y allí se dio el mayor despliegue de trabajo en los últimos 25 años de mi carrera en la facultad, ¿no? Para cerrar, ¿harías todo esto de vuelta? ¿Cómo? ¿Harías todo esto de vuelta? Sí, haría esto, sí. Sí, porque, bueno, una vez mi hijo dijo en el laboratorio, porque mis hijos también crecieron en el laboratorio, ella hace lo que ella quiere, lo que a ella le gusta, y de eso se trata, ¿no? Claro. Entonces, aún con algunas trabas, con algunas cuestiones familiares o lo que fuere, siempre hice lo que me gustó. Entonces, la citogenética fue algo que me llevó por la vida y a disfrutar y a ir a los congresos, no solamente a los congresos argentinos de genética, sino también a simposios de citogenética de peces en Brasil. Fuimos a muchos de esos simposios. Hice una estadía en la Universidad de Málaga, siempre trabajando con los peces. Me llevé material de acá para estudiar allá. Entonces, eso fue en 1997. Los españoles, cuando me veían sentada al microscopio y fotografiando todo el material que estaba analizando, no podían entender, porque ellos se dedicaban a hacer biología y genética molecular. Entonces les llamaba mucho la atención al punto que me bautizaron la reina del microscopio, porque yo estaba todo el día sentada observando, ¿no? Que era lo que a mí más placer me daba, sentarme al microscopio y poder observar esas preparaciones que son como una obra de arte. Cuando salen bien, una maravilla, ¿no? Cuando fuimos estudiantes en 1979, cuando finalizó un congreso latinoamericano de genética en Mendoza, siendo estudiantes conocimos a dos investigadores, al doctor Osvaldo René Vidal, que trabajaba en la UBA, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, en el Departamento de Genética y Evolución, y él tenía como visitante al doctor Nila Virki, que trabajaba con cromosomas de ortópteros que tenían una particularidad en sus cromosomas sexuales, ¿no? Y entonces cuando se enteran que veníamos de misiones, qué sé yo, se pusieron muy interesados en poder venir a misiones, porque el doctor Virki quería colectar materiales. Y entonces hicimos eso. Nos encontramos acá, fuimos al campo, colectó material, fuimos al laboratorio que estaba en su momento en el servicio de anatomía patológica del hospital, donde ahí nosotros hicimos nuestras armas como estudiantes en lo que era el laboratorio. Y allí trabajamos haciendo nuestras preparaciones. Y el doctor Virki decía que una buena preparación cromosómica es una obra de arte, ¿no? Es como tener una buena pintura. Me encantó eso, como cierre. Sí.
Cristina, muchas gracias por venir. Bueno, Ojalá podamos repetir esta charla contando algunas otras cosas, de las muchas que quedaron sin contar, supongo. bueno, con mucho gusto, Muchas gracias. Miguel.